Hay una diferencia entre un conjunto, la forma en que se describe un conjunto y un diccionario, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las llaves vacías nos van a crear un diccionario vacío. Veamos que lo que nos indica es que se trata de la clase dict, que justamente esta clase define los diccionarios, ¿no? Entonces, esto no es un conjunto, sino más bien es un diccionario. La manera en que nosotros podemos hacer esa creación de un conjunto vacío va a ser por medio de la función set, pero sin pasarle ninguna secuencia o algún elemento dentro de los paréntesis. Lo primero que es, vamos a definir lo que es un conjunto, cuáles son algunas de las características. Vamos a ver que nosotros podemos crear conjuntos al igual que con listas y tuplas por medio de la función set. Vamos a ver también que nosotros podemos acceder a los elementos de un conjunto, pero de una forma distinta como lo hacíamos con listas y tuplas. Vamos a ver cuál es la diferencia. Vamos a ver también que nosotros vamos a tener métodos para añadir y eliminar elementos de un conjunto más o menos parecido a listas y tuplas. Operaciones con conjuntos, que esto tiene que ver un poco más con el tema de teoría de conjuntos. Y al final vamos a cerrar con el tema de conjunto inmutable y la diferencia básica entre lista, tupla y conjunto. Entonces vamos a ver esto. Primero, la definición de lo que es un conjunto. Un conjunto no es otra cosa más que una colección no ordenada de objetos únicos, ¿no? Entonces, en principio es una colección, ya vimos en sesiones pasadas a qué nos referíamos con este concepto, pero dice aquí no ordenada. Esa creo que es la principal diferencia entre una lista y una tupla, que un conjunto no tiene un orden. Ahorita vamos a adentrarnos un poco más en esto, pero hay que tener en cuenta esta primera parte, ¿no? Y luego nos dice de objetos únicos. Eso quiere decir que todo lo que esté dentro del conjunto de la colección no puede estar repetido. También vamos a adentrarnos un poco más en esto, pero son las primeras ideas de lo que es un conjunto. Y luego lo de abajo nos dice que vamos a construir un conjunto por medio de unas llaves. Recordemos que una tupla se construye a partir de paréntesis, una lista se construye a partir de corchetes cuadrados y en este caso eh, un conjunto se va a construir a partir de llaves, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos hasta el momento. Ahora, más o menos para verlo un poco gráfico, aquí yo puse dos imágenes de lo que podría ser un conjunto. Tenemos un conjunto A definido entre llaves, cada uno de sus elementos, en este caso son figuras, pero sabemos que pueden ser, por ejemplo, una cadena de texto, un número, un flotante, en sí, ¿no? Pueden ser cualquier cosa, pero por eso es que lo pongo así como con figuras. Y cada uno de sus elementos está separado por comas. Entonces, eso es como lo que es un conjunto. Ahora, ¿cuáles son las características de un conjunto para adentrarnos un poco más en esto? Lo primero es que es una colección mutable con elementos inmutables. ¿Eso qué quiere decir? Que un conjunto, al igual que una tupla, más bien al igual que una lista, va a ser mutable. Quiere decir que nosotros podemos agregarle nuevos elementos, quitárselos y demás, ¿no? Es decir, podemos cambiarla a lo largo de nuestro código. Pero lo siguiente es importante, dice aquí con elementos inmutables. Si nosotros recordamos, por ejemplo, en una tupla y en una lista, sí podíamos meter objetos de tipo mutables. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando metíamos una lista dentro de otra lista, ¿no? O una lista dentro de una tupla. Es decir, sí pueden tener objetos que sean inmutables cada uno de estos dos, ¿no? Pero la diferencia también que tiene un conjunto es que va a tener elementos inmutables. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, nosotros no podíamos meter como un elemento una lista, por ejemplo, ¿no? Que es un tipo de dato eh, mutable. Entonces, vamos a tener todos los elementos de tipo inmutables, como por ejemplo los primitivos simples, ¿no? Esos siempre son inmutables. Un número, una cadena de texto, un booleano, pero hay que tener cuidado con las otras colecciones, ¿no? Es decir, también podemos meter una tupla porque es inmutable, pero no una lista porque es mutable, ¿no? Pero en general, la colección como conjunto sí puede ir modificándose, ¿no? Entonces hay una diferencia importante entre el conjunto que puede ir modificándose y los elementos que son de tipo inmutables. Entonces hay que tener en cuenta eso. Lo siguiente es que no admite elementos repetidos, es lo que decíamos hace un momento, que por ejemplo, si nosotros metemos el número uno y después tal vez más adelante queremos agregar el número uno otra vez, eso era válido en una lista, por ejemplo, ¿no? Pero en un conjunto no podemos hacer eso, ¿no? Entonces va a parecer como que no agregamos nada, justamente porque no admite elementos repetidos. O incluso si nosotros declaramos un conjunto que tenga algún elemento repetido, en automático no va a haber ningún error, pero nos los va a eliminar, ¿no? Esa repetición no va a existir porque se trata justamente de un conjunto. Y la última es una característica importante de conjuntos. Dice que es iterable y no secuencial. Lo primero a lo que se refiere es que nosotros sí podemos acceder a los elementos, es decir, de manera iterable, ¿no? Es decir, que nosotros podemos, por medio, como decir, de un iterador, podemos acceder a todos los elementos, ¿no? Más o menos esto también lo veíamos en listas y tuplas cuando decíamos que podíamos acceder a los elementos por medio de su índice. Pero en este caso, por ejemplo, también un conjunto lo vamos a hacer, vamos a poder acceder a los elementos, pero hay una característica importante y es que dice lo segundo, es que es no secuencial. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no vamos a poder acceder por medio de un índice.
justamente por lo que mencionábamos al principio, que es una colección no ordenada. Eso quiere decir que ninguno podríamos acomodarlo como lo hacíamos en listas y tuplas, ¿no? Como este va primero, este segundo va después, este tercero, así, ¿no? No existe ese orden. Aunque nosotros lo podemos declarar como en determinado orden, no importa. En los conjuntos ese orden no va a ser válido, ¿no? Entonces, de alguna forma, como que no podemos acceder a los elementos por medio de su índice, pero vamos a ver una alternativa a esto, ¿no? Pero en general hay que tener en cuenta eso, que no existen los índices en un conjunto, ¿no? Entonces, esas son las características. Ahora, ¿cómo nosotros podemos crear un conjunto? La primera forma es como la vimos en la imagen, que es declarar todos los elementos de tipo inmutable dentro de llaves. Entonces vamos a ver un par de ejemplos para ir aterrizando todos los conceptos que ya dijimos, ¿no? Entonces aquí vamos a crear un nuevo archivo que se llame conjuntos. Muy bien, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer es crear un primer conjunto. Entonces aquí abajo voy a llamar a una variable que se llame conjunto. Y decíamos que lo teníamos que declarar entre estas llaves, ¿no? Luego, aquí nosotros podemos poner datos inmutables. Decíamos que en general, por ejemplo, un dato inmutable, pues son todos los primitivos simples, ¿no? Eso los va a admitir siempre. Entonces, eso también se le conoce como que son datos inmutables. Es decir, puedo aquí meter un número entero, puedo meter también, por ejemplo, un flotante, una cadena de texto, y también, por ejemplo, aquí puedo meter un booleano, por decir false, ¿no? Y decíamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a dejarlo así y ahorita vamos a ver más ejemplos. Lo ponemos print y si nosotros ejecutamos esto para visualizarlo en nuestra terminal, ponemos esto, ejecutamos y veamos que lo que esperamos que nos devuelva como resultado va a ser justamente esto mismo, los elementos, pero en este caso encerrados entre estas llaves que definen un conjunto, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo imprime esto. Entonces verifiquemos que esto es lo que nos está ejecutando. Una primera parte interesante a mencionar es que decíamos lo del orden, ¿no? Justamente como no hay un orden ni no hay un índice, entonces no se respeta como a la hora de imprimir el orden que nosotros pusimos, ¿no? Es decir, aquí al principio nosotros pusimos el número uno, pero este me lo manda en segundo lugar, ¿no? Y el falso que lo puse al último me lo manda como primer elemento, ¿no? Entonces esto tiene sentido porque no hay ningún orden en específico, ¿no? Entonces a la hora de la ejecución, pues puede ser que me los cambie de orden justamente porque no importa, ¿no? No importa. Una parte interesante es, por ejemplo, aquí en lugar de poner falso, yo pongo verdadero, ¿qué es lo que va a pasar? Es que no me lo va a imprimir. ¿Y eso por qué razón es? Porque dos cosas importantes. Lo primero es que decíamos que un valor booleano pues, es binario, ¿no? Es decir, toma o falso o verdadero. Y si nosotros hacemos la representación en número entero, decíamos que el falso era asociado al cero y el verdadero era asociado al uno, ¿no? Esa es una primera observación importante. Y la segunda es que decíamos que un conjunto no admite repeticiones, ¿no? Entonces, en este caso yo tengo aquí declarado el número uno al inicio, pero aquí tengo un booleano que es true, que si lo hacemos en una representación entera, también vale uno, ¿no? Entonces, como no admite repeticiones, en este caso me elimina el valor booleano, ¿no? Porque podríamos decir que ambos valen uno, ¿no? Justamente. Entonces, por eso es que me deja únicamente el primer elemento como uno, ¿no? Si yo pongo aquí el falso, veamos que en efecto como arriba sí me lo ejecuta, ¿no? Pero si en lugar de aquí yo el 1 lo agrego, lo cambio por cero, veamos que igual, solo me va a tomar un elemento, ¿no? Justamente porque el falso también se considera como un número, este, el número cero. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Porque no admite repeticiones. Y de hecho, por ejemplo, lo podemos comprobar con otro tipo de dato. Por decir aquí, yo vuelvo a repetir la palabra Python. Veamos que no me lo va a imprimir dos veces, sino únicamente una, ¿no? Justamente por lo mismo, no admite repeticiones. Y un ejemplo más es que, por ejemplo, aquí yo puedo meter una tupla, porque justamente es un tipo de dato inmutable, ¿no? Es decir, no puede cambiar. Y me la imprime, ¿no? Pero ¿qué pasa si en lugar de una tupla yo la declaro como una lista, ¿no? Es decir, le pongo los corchetes cuadrados en lugar de los paréntesis. Y veamos que lo que va a resultar es que en principio me va a lanzar un error, justamente porque estoy queriendo meter una lista, que es un tipo de dato inmutable, en un conjunto, que no admite ese tipo de datos, ¿no? Entonces, es una observación importante que cada que declaremos un conjunto, no le podemos meter datos que puedan cambiar con el tiempo, como por ejemplo una lista. Entonces, esas son las primeras cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de crear un conjunto, ¿no? Cualquier duda me la van dejando ahí en los comentarios para que la pueda ir leyendo si es que no queda clara alguna parte. Continuando con la siguiente forma, es que también nosotros, al igual que hacíamos tuplas o listas, podemos hacer conjuntos por medio de una colección o una secuencia, ¿no? Ya más o menos entendemos un poco más a qué nos referimos con esa colección o secuencia, ¿no? Aquí nos dice que, por ejemplo, nosotros podíamos crear
un conjunto a partir de una lista, una tupla, una cadena de texto o incluso una colección tal cual como la que ya vimos, ¿no? Que nombrábamos una variable y separábamos los elementos con comas. Entonces, cualquiera de esos tipos los podemos convertir en un conjunto siempre y cuando tengamos en cuenta todo lo que ya vimos, ¿no? Que dentro de esa lista o dentro de esa tupla no haya tipo de datos inmutables. Mutables, perdón, que puedan cambiar con el tiempo, ¿no? Entonces, solo hay que tener en cuenta esas observaciones y que las repeticiones nos las va a eliminar. Y una cosa más es que también vamos a perder el orden que tenemos en la lista y la tupla. Entonces, todo eso es importante mencionarlo a la hora que nosotros queremos un conjunto. Entonces, vamos a probar esa función set. Entonces, aquí en principio, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es que voy a usar la función print directamente. Aquí adentro pongo set, que es la que me va a ayudar a formar un conjunto. Y aquí dentro, por ejemplo, podría intentar con una cadena de texto que diga hola, ¿no? Tal vez. Vamos a hacer otros ejemplos. Directamente aquí voy a hacer otro print. Y ahora vamos a convertir un conjunto, por ejemplo, a partir de una tupla, ¿no? Entonces directamente aquí pongo una tupla que tenga algún par de números. Listo, ¿no? Y lo mismo podemos hacer con una lista. Entonces pongo aquí un print, aquí un conjunto a partir de una lista que tenga el valor de verdadero y una cadena de texto. Una letra vamos a poner. Si ejecutamos esto, veamos que en efecto todas me las convierte a un conjunto, ¿no? Eso lo identificamos porque todas están entre las llaves y justamente perdemos el orden, los elementos repetidos se van y todos los tipos de datos que tenemos aquí son inmutables, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer este cambio. También se puede revertir, es decir, a partir de un conjunto podemos tener una lista, pero recuperando obviamente todas las propiedades que tiene una lista, una tupla y demás, ¿no? Pero si nosotros hacemos ese cambio, pues perdemos todas las propiedades y que tiene en principio una lista y una tupla. Entonces esa es la función set, ¿no? Cualquiera de las dos formas que armemos un conjunto es exactamente lo mismo. Ahora, una nota importante es que, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos crear un conjunto que fuera vacío, ¿no? Lo más obvio es que, por ejemplo, si hacemos ese mismo ejercicio con listas o con tuplas, es poner tal cual los corchetes cuadrados en el caso de lista o los paréntesis vacíos en el caso de tupla y con esto declaramos una lista vacía, ¿no? En ambos casos. Simplemente ponemos el corchete de inicio y de cierre o paréntesis de inicio y de cierre y eso define una lista vacía. Pero en el caso de un conjunto, si nosotros hacemos lo mismo, ponemos las llaves de inicio y de cierre vacías, eso no va a crear un conjunto vacío, sino más bien un diccionario vacío. Hay una diferencia entre un conjunto, la forma en que se describe un conjunto y un diccionario, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las llaves vacías nos van a crear un diccionario vacío, no un conjunto. La manera en que nosotros podemos hacer esa creación de un conjunto vacío va a ser por medio de la función set, pero sin pasarle ninguna secuencia o algún elemento dentro de los paréntesis, ¿no? Eso es lo que nos va a crear un conjunto vacío. Y vamos a ver que en efecto lo que digo es correcto. Entonces, aquí abajo, directamente lo que yo puedo imprimir es, por ejemplo, vamos a crear una variable que se llame conjunto vacío. Y lo natural es que decíamos que podíamos definir esto, ¿no? Pero aquí abajo, por ejemplo, yo puedo hacer un print y dentro de esta puedo poner la función type, que justamente esta nos iba a decir de qué tipo de datos estamos hablando. Y ponemos aquí adentro conjunto vacío, ¿no? Si nosotros ejecutamos esto, veamos que lo que nos indica es que se trata de la clase dict, que justamente esta clase define los diccionarios, ¿no? Entonces, esto no es un conjunto, sino más bien es un diccionario. Y lo que decíamos es que, por ejemplo, vamos a definir aquí una segunda variable que se llame conjunto vacío 2. Para definir el conjunto vacío tenemos que poner la función set, paréntesis, y no pasarle ninguna colección para armar ese conjunto, ¿no? Entonces verifiquemos que en efecto lo que hicimos arriba se trata de un conjunto. Probamos con la función type, ponemos aquí adentro conjunto vacío 2, conjunto vacío 2, listo. Ejecutamos esto y veamos que nos dice que lo segundo es de la clase set, ¿no? Es decir, es un conjunto. Entonces, si queremos definir un conjunto vacío, hacemos por uso de la función set, no hacer las llaves vacías porque eso define un diccionario. Entonces, es una notación importante que tenemos que hacer notar. Lo siguiente es que nosotros también podríamos pensar que podemos acceder a los elementos de un conjunto como lo hacíamos con tuplas y con listas, pero un concepto que tal vez se nos puede venir a la mente es cómo lo vamos a hacer si no tenemos índices, ¿no? Si no tenemos un orden, ¿cómo vamos a acceder a los elementos? Ese es un problema que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, la manera de resolverlo va a ser por medio de un bucle o un ciclo, ¿no? Todavía tampoco hemos visto ese concepto, pero vamos a entenderlo por medio de un ejemplo rápido y visual para ver cómo funciona esto, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos un conjunto de números
por ejemplo, este que tenemos acá arriba que se llama mi conjunto, ¿no? Notemos que en efecto se trata de un conjunto respetando todas sus reglas. Y aquí abajo lo que vamos a hacer es un ciclo para iterar durante este conjunto para, en este caso, imprimir todos los elementos, ¿no? O acceder a, para verificar que en efecto accedemos a todos los elementos. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que vamos a definir un iterador que prácticamente es como una especie de variable que en cada vuelta o en cada iteración va a tomar un valor de mi conjunto. Entonces, eso es lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Ese iterador que yo estoy creando lo voy a recorrer, lo voy a usar para recorrer todo mi conjunto. Y al final, en cada iteración, voy a imprimir ese valor de mi iterador, ¿no? O de mi variable. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es que el resultado final de hacer esa ejecución me va a imprimir todos estos valores que, si notamos, son los que tiene mi conjunto. Aquí podría parecer que tiene más, pero los últimos dos son repeticiones, ¿no? El 3 y el 1 ya están repetidos. Entonces, veamos que en efecto aquí quitamos todas las repeticiones y accedemos a todos los elementos. Puede ser una solución que nosotros tengamos, ¿no? Si queremos acceder a los elementos de un conjunto, lo podemos hacer por medio de una iteración. Por eso es que se dice que un conjunto es iterable. No podemos acceder tal cual como lo hacíamos en una lista o en una tupla, que podemos acceder a los elementos en específico, pero una solución alterna podría ser esta, ¿no? En la que nosotros utilicemos un ciclo for, como lo estamos viendo en la imagen. De otra forma, pues no podríamos acceder a los conjuntos. Tiene que ser a fuerzas en una iteración. Ahora, eso es solamente como un dato sencillo en que nosotros podemos acceder a los elementos, pero no de la misma forma que lo hacíamos con una lista o con una tupla. Ahora, decíamos que un conjunto va a ser un tipo de dato mutable, ¿no? Es decir, vamos a poder cambiarlo en el tiempo. La primera cosa que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, añadirle nuevos elementos. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues en principio, si nosotros quisiéramos añadir un solo elemento, por ejemplo, con listas, lo podemos hacer por medio de la función .pop, ¿no? En este caso lo vamos a hacer con la función add. Vamos a ver el ejemplo, y para ello regresamos acá a nuestro código y vamos a crear un conjunto de números que tenga por nombre mi conjunto. Entonces, aquí abajo lo voy a poner justamente eso, ¿no? Mi conjunto tiene, de hecho es el mismo que nosotros vimos en la imagen hace un momento, el mismo conjunto, ¿no? Con las repeticiones y todo. Entonces hacemos eso y lo que vamos a ver es que otra vez, ¿no? En principio lo que decíamos es que nos va a eliminar todas nuestras repeticiones dejándonos 4 elementos. Entonces lo ejecutamos y veamos que nos resulta este conjunto, ¿no? Entonces listo, eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, lo que decíamos es que qué pasa si nosotros quisiéramos añadir tal vez el número 7. Entonces lo primero que tenemos que hacer es poner el nombre de nuestro conjunto y después la función .add. Y adentro de esto, el elemento que nosotros quisiéramos agregar. Por ejemplo, el número 56. Si nosotros ejecutamos esto y al final imprimimos nuestro conjunto, vamos a ver cuál es el resultado. Mi conjunto, listo, ¿no? Ejecutamos esto y veamos que tiene exactamente los mismos elementos de arriba, únicamente que le estamos añadiendo el número 56. Ahora, una parte interesante es que, si recordamos, por ejemplo, con la función, hace rato dije la función .pop, pero era más bien la función .append. Me equivoqué hace un momento, ¿no? La función .append lo que hacía era añadir el elemento, pero al final de nuestra lista. Pero en este caso, por ejemplo, no podemos definir cuál es el final de nuestro conjunto justamente porque estamos hablando de un orden, ¿no? Entonces también por eso es que cambia el nombre del método, pero en esencia está haciendo lo mismo. Únicamente sabemos que con este método agregamos al elemento, ¿no? Con la función .add, como lo vemos de este lado, ¿no? Y en efecto agrega ese nuevo elemento. Ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos agregar más de un elemento, como lo hacíamos también en listas? Pues para ello tenemos el método update. Justamente eso lo que va a recibir es como argumento una lista, una tupla, una cadena de texto, otro conjunto o cualquier otro elemento que nosotros podemos iterar. Entonces esa es la característica para añadir más de un elemento. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo podemos usar esa función. Igual lo mismo, tenemos que declarar el nombre de nuestro conjunto, después .update. Y adentro de esto vamos a añadir algún objeto iterable, ¿no? Por ejemplo, podemos definir aquí una tupla, ¿no? Que sea tal vez los números 78 y 89. Si nosotros ejecutamos esto, otra vez aquí abajo actualizamos con un print para ver los cambios. Ejecutamos esto y veamos que lo mismo, tiene los mismos elementos que teníamos en el de arriba, únicamente le agregamos el 78 y el 89, ¿no? Y otra vez verificamos que no nos los pone hasta el final, ¿no? Es una especie de concatenación, pero no es tal cual una concatenación porque no respeta orden, ¿no? Pero sabemos que en realidad nos lo está añadiendo. Aquí vemos el 78 y el 89. Entonces eso es lo que hace el método update. Ahora, hay una notación importante en estos dos métodos. Y la notación es que tanto la función add como la función update no van a añadir elementos que ya existen al conjunto.
Entonces, si nosotros hacemos eso, pues prácticamente es como que una instrucción de más, ¿no? Porque no va a ser ninguna de las dos. Entonces vamos a probar que en efecto eso ocurre. Vamos a poner aquí la función .add y por ejemplo vamos a añadir el número 2 que ya está dentro de nuestro conjunto y en la función update vamos a añadir, por ejemplo, en este caso, una lista que dentro de ella tenga los números 3 y 9, ¿no? Que son dos elementos que también ya están en nuestro conjunto. Si nosotros volvemos a imprimir nuestro conjunto y ejecutamos, veamos que lo que resulta... sí, ya vi por qué pasaba eso. Y es que aquí yo estoy poniendo add y era update. Por eso es que me mandaba un error, ¿no? Entonces vamos a intentar otra vez con lista. Entonces vamos a poner los corchetes aquí cuadrados. Ese era el error, ¿no? Justamente que estaba metiendo la función add como si fuera un nuevo elemento, pero es la función update. Entonces ejecutamos esto y verificamos que ahora sí funciona, ¿no? Pero lo interesante que decíamos es que en ambas instrucciones lo que yo estoy queriendo añadir son elementos que ya existen. Entonces veamos que en efecto las dos últimas conjuntos son el mismo. Entonces estas dos últimas instrucciones como que están de más, ¿no? No ejecutan nada justamente por lo mismo, que no admiten elementos repetidos. Muy bien, una vez dicho eso, también lo que podemos hacer no solo es añadir elementos, sino que también podemos eliminarlos. Y para eliminarlos, nosotros tenemos cuatro métodos distintos. Vamos a ver el primero. El primero va a ser la función discard. Lo que va a hacer esto es que nosotros vamos a poder eliminar algún elemento específico que nosotros definamos dentro de esta función, como lo vemos en esta sintaxis, ¿no? Entonces, regresemos a nuestro código para ver el ejemplo de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, para ello, vamos a utilizar un nuevo conjunto que sea también un nuevo conjunto de números. En este caso tenemos los mismos, únicamente que le estamos añadiendo el 6, 4 y 5, ¿no? Para que tenga más elementos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a querer eliminar, por ejemplo, un primer elemento que tal vez sea el número 4, ¿no? Por decir algo. Entonces vamos a poner el nombre de nuestro conjunto, punto discard, y adentro de esto vamos a definir el número 4, ¿no? Si nosotros hacemos esto y volvemos a imprimir nuestro conjunto, se verifica que en efecto ya no está ese número, ¿no? Es decir, están todos excepto el 4, ¿no? Que es el que definimos aquí arriba. Entonces también lo está eliminando con la función discard. El siguiente es el método remove, que lo que va a hacer esto es que también nosotros le podemos pasar un elemento en específico y lo va a eliminar de nuestro conjunto. Parecido al método discard, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es aquí declarar el nombre de nuestro conjunto, punto remove, y aquí dentro algún elemento que nosotros queramos eliminar. Por ejemplo, el número 1, ¿no? Yo pongo aquí el 1 y vuelvo a imprimir mi conjunto y ejecutamos esto. Veamos que lo que resulta es justamente que nos elimina, ¿no? Pero aquí podría surgir una pregunta obvia, ¿no? Que es justamente cuál es la diferencia entre usar discard o usar remove, ¿no? Y la diferencia radica en que, por ejemplo, si nosotros queremos eliminar algún elemento que está dentro de nuestro conjunto, pues ambos funcionan igual, ¿no? No hay ninguna diferencia. La diferencia ocurre, ¿qué pasa si nosotros queremos eliminar un elemento que no existe en nuestro conjunto? Ahí es donde va a surgir la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Es que si eliminamos ese elemento que no existe, con la función discard no vamos a tener ningún resultado, ¿no? Pareciera que no estamos haciendo nada. Pero con la función remove lo que vamos a tener es una excepción, tal cual un error, ¿no? El tipo de error va a ser key error, justamente que estamos queriendo acceder a un elemento que no existe en ese conjunto. Vamos a ver que en efecto sucede eso. Es decir, aquí abajo vamos a poner mi conjunto.discard y tal vez, por ejemplo, vamos a eliminar el número 70, ¿no? Que sabemos que es un número que no existe. Si ejecutamos esto, eh, pues no va a pasar nada, ¿no? Es decir, de hecho aquí podemos imprimirlo. Es decir, al final de cuentas vamos a obtener el mismo conjunto porque no está sucediendo nada detrás, ¿no? Y no nos manda ningún error. Pero ¿qué pasa si aquí en lugar de discard yo pongo el método remove? Vamos a ver que ahí nos va a lanzar un error, justamente el tipo que decíamos arriba, ¿no? Que hay error. Es decir, aquí sí nos va a detectar que estamos queriendo hacer algo que no es posible hacer, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre discard y remove. ¿Para qué nos puede llegar a servir esto? Pues tal vez, por ejemplo, nosotros queremos detectar la eliminación de o algún elemento que no está en el conjunto. Entonces, para que sea visible que no está ese conjunto o que nosotros lo podamos notar, pues podemos hacerlo por medio de que nos muestre este error de un key error, ¿no? Es decir, para identificar que nosotros estamos haciendo algo que no está en nuestro conjunto, queremos quitar algo que no existe, ¿no? Entonces, para eso es que nos puede llegar a servir la función remove.
Ahora, estos son los primeros dos métodos, pero dijimos que había cuatro más, ¿no? Entonces, el tercero va a ser la función .pop, que lo que va a hacer esto es que lo mismo que en listas, ¿no? Nos va a devolver el elemento que nosotros queremos eliminar, pero por ejemplo, si nosotros lo dejamos en blanco, no le pasamos ningún elemento, lo que va a hacer es que va a eliminar un elemento aleatorio de nuestro conjunto. Ahora, una anotación importante es que si el conjunto está vacío, es decir, no tiene ningún elemento, va a lanzar la misma excepción que hace rato, ¿no? Un key error, en caso de que queremos eliminar algo de nuestro conjunto, pero ese conjunto está vacío en principio, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a crear aquí mi conjunto y después aquí la función .pop y lo vamos a pasar así sin ningún parámetro. Aquí vamos a poner un print y vamos a poner mi conjunto, ¿no? Si nosotros hacemos esto, vamos a comentar esto aquí arriba para que no nos estorbe. Muy bien. Si ejecutamos esto, veamos que en efecto, en principio podemos ver que es un conjunto más chiquito, ¿no? Entonces veamos que sí eliminó algo. En este caso, por ejemplo, eliminó el número 2, ¿no? Como lo estamos viendo de este lado. Pero decíamos que una propiedad que tiene la función .pop es que si nosotros aquí adentro le ponemos un print, nos va a regresar cuál es el elemento que se está borrando, ¿no? En este caso nos dice que el elemento que se elimina es el número 2, ¿no? Entonces, esa es como la propiedad que tiene la función .pop, que nos muestra cuál es el elemento que se está eliminando, en este caso nuestro conjunto, y como no estamos pasando nada, pues es un elemento aleatorio de nuestro conjunto, ¿no? Tal cual, este también puede llegar a ser útil si queremos eliminar únicamente elementos de nuestro conjunto, sí, así sin más, ¿no? Y el último es la función clear, que lo que va a hacer esto es que va a eliminar todos los elementos de nuestro conjunto y lo va a dejar como un conjunto vacío, ¿no? Eso también es parecido a lo que hacíamos con listas, únicamente que aquí es con conjuntos. Entonces aquí vamos a definir nuestro conjunto y vamos a poner la función .clear. Vamos a imprimir el resultado y lo que se verifica es que nos muestra esta instrucción que es un set, es decir, un conjunto, pero adentro no tiene ningún parámetro. Tal cual como nosotros lo hacíamos aquí arriba para definir un conjunto vacío, esto es lo mismo que me está mostrando aquí en mi terminal, ¿no? Entonces, en efecto, estamos hablando de un conjunto vacío. Esta función clear lo que hace es eliminar todos los elementos de mi conjunto que existen en él, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas que nosotros podemos hacer con con un conjunto para mutarlo, ¿no? Es decir, para cambiarlo a lo largo del proceso, agregar nuevos elementos o eliminarlo. Obviamente no tenemos como las propiedades análogas o compañeras que podrían ser como, por ejemplo, para cambiar el orden o incluso ordenar nuestros datos dependiendo si estamos hablando de números o cadenas de texto, justamente porque no existe un orden en los conjuntos, ¿no? Entonces, todas esas propiedades que tienen las listas no las podemos aplicar con conjuntos porque no tenemos un orden en específico. Pero una cosa que sí nosotros podemos aplicar son las operaciones que se aplican en teoría de conjuntos, ¿no? Seguramente nosotros ya hemos escuchado hablar como, por ejemplo, la unión de conjuntos, intersección de conjuntos, diferencias, complementos y demás, ¿no? Eso tiene que ver con teoría de conjuntos, pero todo eso nosotros las podemos traer, todas esas propiedades, las podemos traer a código de Python, ¿no? Entonces es una propiedad interesante. La primera de las operaciones que nosotros podemos traer, o la idea, es una unión de conjuntos. ¿Qué es esto? Pues prácticamente nosotros lo que tenemos aquí va a ser que declaramos un conjunto A y un conjunto B. Igual, no estamos utilizando figuras, pero sabemos que esto puede ser cualquier tipo de dato inmutable. Entonces tenemos dos conjuntos. La manera de representarlo en esa teoría de conjuntos va a ser por medio de una especie de U y lo que se dice es A unión B, ¿no? Entonces eso es lo que representa esta unión. ¿Y qué es esa unión? Pues no va a ser otra cosa más que un conjunto, pero tiene una propiedad característica, ¿no? Y es que la unión de conjuntos lo que va a tener es tanto los elementos de A como los elementos de B, ¿no? Si observamos el dibujo, justamente podemos verificar que todos estos elementos o están en A o están en B, ¿no? Y no sobra ninguno, ¿no? O no falta ninguno más bien, ¿no? Dentro de los elementos de A y dentro de los elementos de B. Y también, obviamente, como se trata de un conjunto, elimina las repeticiones de los elementos de ambos, ¿no? Pero la unión únicamente lo que quiere decir es que vamos a juntar prácticamente todos los elementos en una sola bolsita o en un solo conjunto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso, esa idea, traerla en código de Python? Pues la manera es por medio del operador pipe, ¿no? Que justamente es como esta línea vertical que tenemos en la imagen, ¿no? Y si ponemos nosotros dos conjuntos y en medio de ellas este operador, lo que va a hacer es una unión de conjuntos. Vamos a verificar que en efecto eso sucede. Este es también como un plus que tienen los conjuntos que no tenemos, por ejemplo, tal cual en listas o en tuples, ¿no? Tal vez tenemos ideas parecidas como el tema de concatenación, pero aquí lo podemos tratar tal cual como una unión de conjuntos. Entonces vamos a definir dos conjuntos, uno A, que tenga, por ejemplo, los elementos del 1 al 4. Entonces, 1, 2,
3 y 4. Y un elemento y un conjunto B que tenga los elementos, por ejemplo, pares, ¿no? Por decir el 2, el 4, el 6 y el 8. Listo, ¿no? Entonces tenemos dos conjuntos y lo que queremos hacer es, en principio, la unión, ¿no? Entonces aquí vamos a poner únicamente un comentario para saber que esto es una unión. Muy bien, ¿no? Imprimimos el resultado, lo vamos a hacer aquí abajo, y este comentario lo vamos a traer para abajo, justamente porque esos dos conjuntos nos van a servir para el resto de ejemplos. Entonces lo ponemos así, ¿no? Aquí vamos a imprimir el conjunto A, el operador pipe, y después el conjunto B, ¿no? Si nosotros ejecutamos esto, veamos que en efecto tiene los elementos de A, que son los del 1 al 4, y también los elementos del B, que son los pares, ¿no? El 2, el 4, el 6 y el 8. Obviamente elimina las repeticiones, pero en efecto esta unión es un conjunto nuevo que tiene los elementos de A y los elementos de B, ¿no? Eso quiere decir la unión. Ahora, ¿qué otra cosa nosotros podemos hacer con operaciones de conjuntos? Pues es la intersección, ¿no? También es una operación muy conocida dentro de conjuntos. ¿Cuál es la idea? Igual tenemos dos conjuntos y en este caso la intersección se representa con una U al revés, ¿no? O más bien con una especie de N, ¿no? Que es este símbolo que estoy señalando. Ahora, ¿cómo se lee esto? A intersección B. ¿Qué va a hacer esto? Igual, un nuevo conjunto, pero la característica que va a tener es que los elementos que estén dentro de este conjunto están en A y están en B al mismo tiempo, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, es el rombo, el pentágono y el cuadrado, ¿no? Justamente están en A y en B al mismo tiempo. Eso va a ser la intersección de conjuntos. ¿Cómo vamos a hacer eso en Python? Pues por medio del operador ampersand, ¿no? Que es justamente el que señala. Entonces vamos a hacer un ejemplo de eso para ver que en efecto se cumple. Entonces aquí abajo vamos a poner el comentario de que esto va a ser una intersección. Vamos a poner aquí un print y vamos a poner el conjunto A, el operador ampersand y después el conjunto B, ¿no? Si ejecutamos esto, vamos a ver que lo que esperamos que nos regrese es justamente los elementos compartidos, que se trata del número 2 y el 4, ¿no? En efecto, esos dos elementos están en A y en B al mismo tiempo. Entonces, eso va a ser la intersección. Que si nosotros verificamos, pues tanto la unión como la intersección como que son operaciones opuestas, ¿no? Justamente porque la unión mete todo, pero la intersección únicamente lo compartido. Entonces, son como una especie de operaciones inversas entre conjuntos. Lo siguiente es el tema de la diferencia. Es otra operación importante que tenemos entre conjuntos. ¿Y cuál va a ser esa diferencia? Pues verifiquemos que en este caso, por ejemplo, sí va a haber un cambio en la notación. Sí importa el orden en este caso del conjunto que pongamos primero, el operador y después el otro conjunto. En la unión y la intersección es lo mismo, que nosotros digamos, por ejemplo, A intersección B, que B intersección A. Es exactamente lo mismo y también pasa con la unión. Pero en la diferencia hay un cambio, ¿no? No es lo mismo decir A menos B que B menos A, ¿no? Hay un cambio. ¿Cuál va a ser la diferencia? Es que si nosotros, bueno, en este caso lo estamos representando por medio de la diagonal, esa diferencia. Entonces eso quiere decir A menos B, ¿no? O A diferencia B. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en principio aquí? Si nosotros ponemos A menos B, pues lo que quiere decir es que vamos a tomar todos los elementos que están en A, pero que no estén en B, ¿no? En este caso, por ejemplo, el rectángulo y el rombo solo están en A, pero no están en B, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Pero si nosotros lo intercambiamos al revés, B menos A, van a ser ahora los elementos que estén en B, pero que no estén en A, que en este caso son la estrellita y el triángulo, ¿no? Entonces, en ambos casos sí hay una diferencia, ¿no? Sí hay una diferencia de operaciones, ¿no? Entonces, aquí sí importa el orden. ¿Y cómo vamos a representar eso en nuestro código de Python? Pues por medio del operador de resta, ¿no? Ese sí es muy sencillo y muy fácil, ¿no? Con ese operador de resta vamos a representar la diferencia de conjuntos. Pues vamos a hacer los dos ejemplos. Vamos a poner aquí diferencia. Vamos a poner aquí un print y ponemos aquí A menos B y de una vez ponemos el otro que es B menos A. Muy bien. Ejecutamos esto y vamos a ver qué es lo que resulta de la ejecución, ¿no? En principio vemos que la primera, que es A menos B, nos da el número 1 y 3, ¿no? Que justamente son los elementos que están en A, pero que no están en B, ¿no? Tiene sentido porque son los impares, ¿no? Veamos que B son los puros pares, entonces obviamente lo que no va a estar en B va a ser los impares que están en A. Y luego lo siguiente es que nos dice B menos A va a ser 8 y 6, ¿no? Que son los elementos que están en B, que no están en A. Justamente los elementos que rebasan el número 4, ¿no? Que es el máximo de A. Entonces veamos que en efecto las dos
van a ser operaciones distintas. Entonces, en este caso sí importa el orden. En las dos anteriores, si nosotros intercambiamos el orden, va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Pero la diferencia sí es relevante. Entonces, esas son las operaciones básicas que nosotros tenemos entre conjuntos, que son como una especie de plus que no tienen las listas ni las tuplas, ¿no? Podemos tener operaciones parecidas, pero podemos tratarlas aquí como una cosa distinta, ¿no? Como operaciones entre conjuntos. Muy bien, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar con lo siguiente. Y es que una cosa que también nosotros podemos utilizar con conjuntos es un tipo de conjunto distinto que se le conoce como conjuntos inmutables, ¿no? Entonces, su nombre es muy descriptivo, es decir, vamos a transformar nuestro conjunto que es mutable por naturaleza o por default a un conjunto inmutable, tal cual como si hiciéramos un cambio de lista a tupla, ¿no? Pero seguimos hablando de conjuntos. Un conjunto inicialmente es mutable, lo vamos a transformar a inmutable. ¿Cómo vamos a hacer este cambio? Pues por medio del método frozen set, ¿no? Justamente como conjunto congelado. Entonces, lo que va a hacer esta función frozen set es que vamos a convertir un conjunto, o podemos convertir en general un conjunto inmutable por medio del contenido que nosotros agreguemos como argumento, ¿no? Entonces, este contenido que nosotros podemos agregar, pues es en general una colección, como ya vimos, ¿no? Entonces, lo que le pongamos aquí dentro va a ser un conjunto con todas las propiedades que tiene el conjunto, pero va a ser sí, inmutable, ¿no? Entonces, es decir, no lo podemos cambiar. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de esto. Aquí abajo vamos a poner un título que diga Frozen Set y vamos a definir un conjunto que sea, por ejemplo, un conjunto F, que lo definimos como Frozen Set. Y aquí adentro de este Frozen Set, lo que vamos a hacer es que vamos a meter una colección, por ejemplo, una lista. La podemos convertir a un conjunto, ¿no? Ponemos aquí algún par de números y lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir ese resultado. Vamos a ver que en principio, por ejemplo, este tipo de objeto o de dato va a ser un conjunto, pero de distinta naturaleza. Vamos a ver a lo que me refiero. Y de una vez vamos a imprimir el resultado. Lo ponemos aquí en print y ponemos F del conjunto, ¿no? Ejecutamos esto y veamos que lo que nos dice es que este tipo de dato va a ser un conjunto, pero un conjunto frozen set, ¿no? O de la clase frozen set. Entonces, sigue siendo un conjunto con todas las propiedades que vimos, como la diferencia, la unión y demás, pero va a ser inmutable. Y aquí abajo, para en efecto verificar que se trata de un conjunto, lo definimos entre llaves, pero para ser explícito que no se puede cambiar, nos lo pone que es frozen set, ¿no? Entonces, en efecto, estamos hablando de conjuntos, pero inmutables. Y, por ejemplo, para verificar que en efecto no podemos cambiarlo, vamos a aplicar, por decir, el método add, ¿no? Es decir, le podemos aquí intentar agregar un nuevo elemento, tal vez el 78. Si nosotros hacemos eso y volvemos a imprimirlo, pues vemos que en principio ya ni siquiera lo va a imprimir porque va a haber un error, ¿no? Entonces ejecutamos y nos dice justamente un error de atributo, ¿no? Justamente porque nos dice que el frozen set no tiene el atributo add, ¿no? Es decir, no podemos agregarle elementos a un conjunto inmutable como es el frozen set, ¿no? Entonces, porque nos va a lanzar esta excepción que justamente nos dice que no podemos aplicar esa que estamos queriendo hacer, ¿no? Entonces, en efecto, es un conjunto inmutable, ¿no? Y lo mismo, no podemos eliminarle elementos ni nada de los que ya vimos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos trabajar con conjuntos, pero no queremos que cambien, entonces vamos a hacerlo por medio de un frozen set, ¿no? Y lo mismo, aplican las operaciones como las de diferencia, unión y demás, ¿no? Todo eso es lo que podemos hacer con un frozen set. Ahora, una cosa más es que, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos tal vez, así como en listas, hacer una lista de listas, pero en este caso con conjuntos? ¿Qué pasa si quisiéramos hacer un conjunto que tenga conjuntos, ¿no? Es decir, un conjunto de conjuntos. ¿Será posible hacerlo? Y la respuesta es que sí, por medio de estos frozen set, ¿no? Entonces, vamos a hacer que los elementos que nosotros pongamos dentro de nuestro conjunto sean de tipo frozen set para que sean de tipo inmutable, ¿no? Es decir, que no se pueden cambiar y que no me lance un error a la hora de que yo cree mi conjunto de conjuntos. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso. Y la idea es que decíamos que queremos crear un conjunto que tenga como elementos conjuntos. Entonces, vamos a definir aquí un nuevo conjunto F que sea de tipo frozen set, que dentro tenga, por ejemplo, los números del 1 al 3. Listo, ¿no? Creamos tal vez un segundo conjunto G, que también sea un frozen set. Y en este caso, por ejemplo, le podemos meter una tupla de un elemento, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, para identificar las tuplas de un elemento, únicamente tenemos que agregarle el elemento y una coma, ¿no?
Si nosotros no le agregamos esta coma, pues como que no va a identificar que se trata de una tupla, ¿no? Entonces, para verificar que se trata de una tupla, le ponemos una coma al final. Y creamos un tercer conjunto H, que también sea un frozen set, que en este caso, por ejemplo, aquí vamos a utilizar otro conjunto, ¿no? Que tenga los números del 5, 6 y 7. Y lo que decíamos es que si nosotros al final queremos crear un conjunto que tenga como elementos todos los que acabamos de construir, vamos a crear ese nuevo conjunto, que justamente se llama así. Definimos este conjunto entre llaves y le ponemos como elementos nuestra F, G y H, ¿no? Donde esa F, G y H son conjuntos a la vez, ¿no? Pero no va a haber ningún error, justamente porque le estamos metiendo conjuntos de tipo inmutable, ¿no? Que son los frozen sets de arriba. Si ejecutamos esto, eh, bueno, vamos a imprimirlo. Conjunto, listo. Ejecutamos y verificamos que en principio se trata de un conjunto porque está todo entre llaves. Y cada uno de los elementos es de un tipo frozen set, ¿no? Es decir, al final es un conjunto, pero de tipo inmutable para que no haya ningún problema a la hora de que nosotros ejecutemos esto, ¿no? Entonces es un conjunto de conjuntos, tal cual, ¿no? Y aplican todas las propiedades que ya sabemos. Entonces esta puede ser también una alternativa que nosotros podamos tener si queremos trabajar con conjuntos, tal vez, por ejemplo, para aplicar la unión y transección y demás cosas que tienen conjuntos, pero eh, para construirlo y no haya ningún error, hacerlo con tipo de conjuntos inmutables o frozen sets, ¿no? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a cerrar con las diferencias que nosotros hemos visto de los tres tipos de datos que son colecciones. A lo que me refiero son la diferencia entre una lista, una tupla y un conjunto para recapitular todo, ¿no? Las diferencias más importantes son estas. En principio, lo que nos dice en una lista es que una lista son mutables, ¿no? Es decir, la podemos cambiar. Un conjunto, por otro lado, también es mutable. Lo podemos agregar elementos, quitárselos. Y una tupla es de tipo inmutable, es decir, no la podemos modificar. Entonces, los dos primeros, el conjunto y la lista, los podemos modificar. Una tupla no es modificable. La segunda característica importante es que dice aquí, los elementos son ordenados, ¿no? En una lista podemos acceder a los elementos por medio de un índice. En un conjunto, la colección de elementos es desordenada, es decir, no tenemos ningún índice al cual nosotros podamos acceder, no hay un orden. Y lo tercero, que es la tupla, dice que también los elementos son ordenados. Entonces, la lista y la tupla tienen elementos ordenados, mientras que un conjunto, sus elementos son desordenados, no tienen ningún índice específico que los identifique. Entonces, esa es la segunda característica interesante o importante hacer notar entre una lista, un conjunto y una tupla. Y lo último es que nos dice que los elementos de una lista se pueden reemplazar o cambiar, ¿no? Eso también lo vimos. Los elementos del conjunto no se pueden cambiar ni reemplazar también, y los elementos de la tupla no se pueden cambiar ni reemplazar, ¿no? Entonces, los elementos en sí, tanto de una tupla y de un conjunto, no los podemos reemplazar tal cual, pero de una lista sí, ¿no? Eso lo vimos por medio de una indexación y asignación simple, ¿no? Es decir, asignar su índice y igualándolo a un valor en específico. Entonces, no podemos hacer ese cambio en una tupla ni en un conjunto. Entonces, esas son las diferencias que nosotros podemos tener en general, ¿no? Son como las más importantes a hacer mencionar entre una lista, una tupla y un conjunto. Los tres son colecciones que en general van a tener datos parecidos, salvo algunas excepciones como las que ya vimos. Y los tres también podemos aplicarle, nos pueden ayudar para guardar información, ¿no? Únicamente que algunos tienen unas propiedades que nos pueden servir más que otras, ¿no?